traiga el mensaje en este día. Gloria a Dios. Voy a pedir que los niños pasen con sus respectivas maestros. Antes de entregarle a mi hermana Jacqueline, antes de entregarle a ella, yo quiero puntualizar que algunos están viendo una página en Facebook que acabamos de crear para pasar los mensajes en vivo, no solamente por nuestra página de internet que se van a seguir pasando, pero también vamos a estar pasando el mensaje por Facebook Live. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene acceso a la página, pero tiene el acceso más fácil a Facebook, y por eso estamos aprovechando este puente para nosotros seguir expandiendo el mensaje de la palabra, para seguir alcanzando. Quiero que sepan que en 3 días o 4 días que ya lleva la página, que está en trabajo, en creación, ya hay cerca de algunas 350 personas aproximadamente que han hecho su amistad con la página y que tendrán la oportunidad de ver el mensaje cuando no pueda llegar, cuando estén lejos. 400 me dicen, 450. Me dice el departamento técnico allá que 450 personas, gloria a Dios. A Dios la gloria. Porque el propósito nuestro debe ser siempre alcanzar a los perdidos de una forma o de otra. Amén. Entonces tenemos que aprovechar la tecnología para el bien. Así que Dios bendiga a su santo pueblo y vamos a dejar con nuestra hermana Jacqueline. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Damos muchas gracias al Señor porque una vez más me da la oportunidad de que yo pueda estar aquí en medio de ustedes. Doy gracias al Señor porque en esta ocasión me están acompañando mi hijo Joy y mi hermano Germán. Están conmigo en esta ocasión. Mi esposo le manda un saludo grandote. Mi esposo le dice en gran manera, muchos saludos, no quiero engordar, dice, como dice nuestro hermano pastor Santiago, no quiero engordar con los saludos, así que reciban saludos de mi esposo. Yo me identifico con el amigo de nuestro hermano Santiago, por la razón de que cuando él dice que a mí no me dio un tren, porque allá en la ciudad no hay tren, pero yo me algozo, a mí me deleita. Yo cuando veo a la hermana a Margarita gozándose como en su cuerpo, en el Señor, yo me gozo también, porque a mí me batió una jipeta que los médicos no daban esperanza de mí. Y yo le doy tanta gracia al Señor y me gozo en saber que puedo caminar, puedo mirar, puedo andar. Y todo el mundo, muchos me preguntan, ¿y no te duele nada? Y yo les respondo, no me duele nada, me duele. Entonces, gracias al Señor que me hizo estar en cama por muchos días, luego estar en silla de ruedas, luego andar con muleta, tener que ir a rehabilitación por mucho tiempo. Una pierna quedó más larga que la otra, pero aquí estoy, sirviendo y queriendo adorar al Señor y gozándome como se goza el amigo de nuestro hermano pastor Santiago. En esta hermosa tarde vamos a tener un tema que vamos a gozarnos en el Señor. Y yo le digo que debemos de ser como el paracaídas, que solamente sirve si está abierto. Nuestra mente debe de estar abierta para nosotros poder recibir la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Debemos de tener una mente abierta. El Señor está derramando grandes bendiciones en esta iglesia. Grandes bendiciones está derramando sobre su pueblo. Pero depende de nosotros si queremos recibirlo. Él está ahí. Sus bendiciones están allí. Yo voy a estar hablando en esta tarde con el tema ¿cómo fortalecer nuestra fe? Nuestra hermana que estuvo dirigiendo la primera parte, ella estuvo hablando tanto y tanto y tanto, y no es casualidad. Cuando hablamos tanto a un tema y se está hablando y se está diciendo, tengan fe, grandezcan su fe, mantengan su fe, es porque el Señor quiere decir algo a través de que nosotros estemos fortalecidos en la fe del Señor.
Nosotros sabemos que cómo nosotros podemos saber si nuestra fe está fuerte o está débil en un momento determinado. ¿Cómo nosotros podemos saberlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta si nuestra fe es fuerte o es débil en un momento determinado? En muchos tiempos, en muchos momentos, nosotros miramos que la circunstancia hace que nuestra fe vacile, que nosotros nos sintamos si será cierto, si será o no será. Pues en esta mañana vamos a ver algunos personajes. Vamos a ver un tiempo en que el Señor, a través del libro de Mateo, nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos ver las señales del Señor en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, cómo nosotros podemos ver. Mateo nos enseña en varios pasajes de la Biblia cómo nosotros podemos ver al Señor a través de las circunstancias y fortalecer nuestra fe. Amén, gloria al Señor. Yo voy a estar leyendo en Mateo, yo voy a leer algunos versos, pero voy a iniciar con Mateo 6:31. Mateo 6:31. Gloria al Señor. ¿Cómo fortalecer? Miramos aquí alguna señal que Mateo nos enseña. Cómo fortalecer nuestra fe. Gloria al Señor. Dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Te adoro, Señor, y te alabo en este momento, y agradezco tu palabra que son de bendición para mi vida. Y así, Señor, espero que ellas sean de bendición para cada uno de los que están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aquí miramos a Jesús haciéndole una enseñanza a través del libro de Mateo, donde nosotros miramos que en el sermón el Señor se dirige a la gente y le dice que no estén preocupados. La ansiedad, tenemos que nosotros autoexaminarnos y darnos cuenta si nosotros estamos ansiosos. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta si nosotros estamos ansiosos y esto provoca en nosotros una gran preocupación? Bueno, en la noche cuando nosotros nos acostamos y nuestra mente está vacilando y pensando las mismas cosas y estamos, pero no, el trabajo, pero que el niño está enfermo, pero que mi esposo esto está disgustado conmigo, pero que, y una serie de cosas que presentamos en nuestra vida. Entonces esto se asienta en nuestra mente y en la noche nosotros no podemos dormir y esto se le llama ansiedad. Entonces el Señor nos dice que no debemos de preocuparnos. Una de las cosas preciosas que a mí me gusta fue cuando Jesús iba esta mujer con su niño, que era su hijo. Era la única esperanza que esta mujer tenía. Era la única esperanza de tener un hijo varón. Todos saben que eso era la garantía de una mujer en esos tiempos. Y ella lo iba a enterrar. Ella estaba sumamente desesperada porque su hijo había muerto. Y Jesús lo único que le topó y le dijo: cálmate. El Señor quiere que nosotros nos calmemos. Que nosotros en medio de la tormenta nosotros estemos en calma. Que el Señor quiere obrar en nuestra vida. Que la ansiedad no sea lo que ocupe el lugar en nuestra vida. Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros dependemos del Señor y nuestra preocupación del momento, nosotros la depositamos en las manos del Señor. Hermana, el jueves decía, o el martes decía, cuando nosotros tenemos muchos problemas y vamos al médico, nos bebimos esta pastilla, nos hacemos esto, y lo último que hacemos es ir donde el Señor. Debemos de ir al Señor para que el Señor calme,
para que el Señor traiga esa paz que hemos visto a través de su palabra, para que Él calme y traiga tranquilidad a nuestro corazón, a nuestra alma. Él traiga tranquilidad a nuestro espíritu, que es la conexión directa con Dios. Y Él traiga tranquilidad en nuestro cuerpo, para que nosotros podamos saber que Él ha dicho que no debemos de preocuparnos. Si nosotros buscamos el primer lugar, la prioridad nuestra es buscar su reino, Él se compromete a cumplir nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Mire que no dice todo nuestro gusto, sino todas nuestras necesidades. Él se compromete y Él lo hará sin lugar a duda. Él lo ha dicho. Él ha dicho que si nosotros le buscamos primeramente a Él, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En el momento de angustia, en el momento donde nosotros estamos muy desesperados, que se nos está presentando un momento difícil, nosotros, la palabra de Dios nos dice que confiemos en el Señor. Así como Habacuc, el libro de Habacuc es un libro de preguntas. Habacuc se la pasa preguntándole a Dios. Y en lo último él dice, wow, aunque no haya esto, no haya aquello, no haya vaca en el corrado, no haya nada, alimento, no haya nada, él descansa en el Señor. Y él dice, con todo yo me gozaré en Jehová mi Salvador. Eso es lo que nosotros debemos de hacer en tiempo de ansiedad. También nosotros miramos ahí mismo en Mateo, nosotros podemos mirar que el Señor dice que en tiempo de temor, hay temor cuando nosotros estamos temerosos, nosotros provoca en nosotros que nosotros también nuestra fe muchas veces mengue, muchas veces vaya abajo nuestra fe cuando hay temor. Dice la palabra de Dios así: y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Hay una anécdota que yo siempre cuento allá en la iglesia y yo se la hago constantemente. En una ocasión hubo un señor quería un empleado. Antes de seguir, si digo cualquier palabra que en mi país es diferente, pues me disculpan por si acaso no me entienden, porque a veces no entienden por algunas palabras que decimos diferente. Este señor necesitaba un empleado, había buscado algunos empleados, pero ninguno de los empleados a él no le agradaba. Bueno, por último llegó uno con una pequeña estatura, muy pequeño, quizá igual que yo, así, pero Dios dijo que miraran el corazón. Cuando este señor él le dice, oh, está bien, te voy a darle empleo. Él tenía una hacienda, él tenía una gran hacienda grande, tenía todo tipo de animales. Y cuando lo fue a contactar, él le dice, la única condición que yo le pongo es, le dice el siervo al Señor, después de indicarle todo lo que iba a hacer. Le dice, la única condición que yo pongo es que yo duermo mientras el viento sopla. Wow. El hombre le dijo, bueno, eso no es ningún problema, si tú haces todo el trabajo, pues está bien. Bueno, cuando pasaron días, el hombre hacía todo su trabajo muy bien, muy bien. En una noche, muy tarde de la noche, se levantó una gran tempestad, un gran viento. Y la esposa despierta al Señor y le dice, wow, está un gran viento, hay que cerrar la persiana, hay que ver los animales. El Señor se para y va donde el siervo y le dice al siervo, oye, mira, despiértate que hay una tormenta. Y el siervo le dice, yo duermo mientras el viento sopla. El hombre le dijo, mañana lo boto, no voy a estar con él, conmigo él no va a seguir trabajando. Bueno, pues para sorpresa del Señor, cuando él fue a cada lugar, todo estaba en el orden perfecto. Él había organizado todo para que cuando viniera la tormenta,
el poder dormir mientras estaba la tormenta. En muchas ocasiones nosotros, al igual que Él, debemos prepararnos para que cuando la tormenta venga, nosotros poder descansar en el Señor, nosotros poder deleitarnos en quién es Dios, y el temor no nos arrope, como arropó así a los discípulos. Dice que ellos tenían gran temor y decían: Señor, despierta, sálvanos, que perecemos. Y el Señor, mientras tanto, el Señor dormía. Preparemos nuestra vida para que el temor no sea lo que arrope nuestra mente y nuestro corazón, sino que nuestra mente y nuestro corazón esté confiada y nuestra fortaleza venga del Señor. Que Dios sea nuestra fortaleza. También nosotros perdemos, nuestra fe se debilita y debemos de darnos cuenta para hacerla fortalecida en el Señor, cuando nosotros perdemos el enfoque de quién es Dios en nuestra vida. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Y nosotros podemos mirar en cómo Mateo así también le sigue diciendo a ellos que no pierdan el enfoque de quién es Dios en su vida. Sigue diciendo en otra ocasión, dice que Jesús mandó a los discípulos, ya había hecho un gran milagro, ya ellos habían comido y le dijo: vayan al otro lado y yo me quedaré aquí. Mientras él se quedaba, dice la palabra de Dios que Jesús se quedó orando en aquel lugar. Y mientras él oraba, se levantó una gran tempestad. Pero miren, algo maravilloso. De esta gran tempestad, con quien está tratando es con gente que saben lidiar con gran tempestad. Esto nos da enseñanza a nosotros, que nosotros nunca podemos depender de nosotros mismos. Los discípulos eran, muchos de ellos, pescadores y habían tratado con grande tempestad en el mar. Sin embargo, en esta ocasión dice la palabra que ellos estaban atemorizados. Ellos tenían gran temor en su vida. Y dice la palabra de Dios que mientras Jesús venía y ellos decían: viene un fantasma. Cuando nosotros estamos atemorizados, el miedo nos hace ver muchas cosas que no son. Y tenemos que estar confiados en el Señor. Dice que mientras tanto el Señor le dijo: tengan ánimo, soy yo. Y cuando Pedro oyó eso, le dijo: pero si eres tú, entonces manda que yo ande sobre las aguas. Y no sabemos si Pedro caminó de acá allá, no sabemos el trayecto que Pedro dio. Pero lo que sí que dice la palabra de Dios, que Pedro caminó sobre las aguas. Pero en el momento dado, Pedro perdió el enfoque de mirar quién era Jesús. Y se dio cuenta que alrededor de él había una gran tempestad. Y empezó a tener miedo y a hundirse. Eso sucede muchas veces con nosotros. En muchas ocasiones el miedo se apodera de nuestra vida y empezamos a hundirnos. Pero qué bueno que el Señor siempre está a nuestro lado. Qué bueno que Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Qué bueno que Él le dijo a Moisés: como estuve con Moisés, le dijo a Josué: estaré contigo, Josué. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo en todo momento. Y esa misma palabra, cada uno de nosotros nos podemos apoderar de ella. Él ha dicho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que Él no nos dejará. Y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha dicho esto y nosotros tenemos que confiar. No debemos de perder el enfoque de quién es Dios en nuestra vida. Que la circunstancia no nos haga vacilar, que la circunstancia no nos haga caer, que no nos haga caer la fe. No es que usted no sepa que hay un Dios. Todos saben que hay un Dios y la Biblia dice que hasta los demonios saben, porque es verdad. No, eso no se puede negar. Ellos tiemblan al saber que hay un Dios. Pero en esos momentos usted pueda mantener una confianza, una fe absoluta de quién es Dios en su vida, y usted pueda mantenerse firme en quién es Dios en el Señor. Que las circunstancias no le hagan perder el enfoque. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe.
mantenernos firmes, sin mirar para acá o para allá en momentos de circunstancia. Es muy bueno cuando nosotros estamos aquí, estamos alabando al Señor, y el Señor dejó eso, que nosotros nos congregáramos y que nosotros estuviéramos en su casa. Y Él dijo, porque allí Él envía bendición y vida eterna. No deje de venir nunca, nunca a la casa del Señor, porque sus promesas se cumplen cuando usted llega a este lugar. La bendición del Señor está en su corazón. Pero la circunstancia, la tormenta, los problemas los vamos a presentar en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Donde nosotros nos movemos, vamos a presentar estos problemas. Y allí es donde nosotros necesitamos fervientemente una fe fuerte. Allí no va a estar el pastor, allí no va a estar la hermana, allí no va a estar la que sabe orar, la que sabe decir esto. No, allí van a estar usted y el Señor. Así que mantengámonos firmes en quién es el Señor. También el Señor nos manda a que nosotros no olvidemos lo que Él ha hecho con nosotros en el pasado. Los discípulos habían pasado con Jesús y en cada uno de ellos lo miramos como ellos adoraban, reconocían que el Señor creador del viento y de los mares tenía poder sobre ellos. Habían visto todos estos grandes milagros, pero cuando le llegaba la tormenta, pues su fe caía. Se olvidaban de quién era Dios y de lo que Jesús había hecho a través de ellos. Nosotros miramos esto en ellos y nos enseña a cada uno de nosotros de que nosotros tenemos que aprender. Mi hermano, usted no se puede pasar toda su vida siendo cristiano y siendo cristiano simplemente de asiento. Usted no puede ser un cristiano simplemente oidor. Usted tiene que ser un cristiano que el Señor no quiere utilizar a nosotros para que anunciemos la buena nueva. El Señor quiere que nosotros, que nuestras bocas sean abiertas para que nosotros le digamos al mundo que está perdido que necesitan salvar su alma, que necesitan tener una relación con Cristo, que necesitan que su espíritu esté conectado con el Padre Celestial. Y esto solamente se logra a través de una confesión y un reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida. Solamente a través de esto usted puede tener esta relación con quién es Dios en su vida. No se olvide nunca de lo que Dios ha hecho y lo que había hecho y en lo que Él hará a través de usted. Como le dije, el Señor me ha dado a mí grandes bendiciones. Yo estoy aquí, a mí se me ha anunciado, a mí, yo estaba antes de ayer nos tocó pasar una tormenta bien fuerte, mirando el momento crucial del nacimiento de mi nieto. Y yo le decía al Señor, Señor, yo fue con una misión. Y yo quiero llevar el mensaje, pero también yo quiero estar en el nacimiento de mi nieto. Si el Señor me lo permite, hizo que preparara, pero no fue nada fácil, la cosa no estaba bien. Ya la doctora estaban hablando de una cesárea y saben que no era bueno. Y yo cuando salimos, nos sacaron allá, yo busqué esa alabanza. Tú eres Dios, tú eres quien abre camino, en ti tú eres que da paz. Y empecé yo a decirle al Señor y a hablar con el Señor y a depender del Señor. Y cuando estaba con Melissa, yo le digo, ojalá que Melissa no diga que no quiera saber de mí, pero yo le decía, tiene que ser así. Y esa alabanza, cuando Joy siguió cantando la alabanza, porque él se la sabía más que yo. Y cuando vimos la doctora, la enfermera que abrió la puerta, nos dijo, ven. Y ella parecía como si ella no entendiera y nosotros no entendíamos nada. Y ella nos dijo, ya van 6, 2 días y no pasaba de 1. Y en buenas a primera le dice, van 6, ya está en 6 centímetros, ya pronto nacerá el niño. Gloria al Señor. No, eso no era posible porque ya estábamos mirando esto. Pero gracias al Señor que todo salió bien y hoy yo puedo estar aquí hablando y anunciando la verdad del Señor. Gloria sea al Señor, gloria sea a Dios. También en una ocasión
a través, cuando olvidamos de quién es Dios, Jesús les reclama a los discípulos diciendo, llevando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, dice esto porque no traímos pan. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No os enseñé aún? ¿No os acordáis de los 5 panes que que alimentamos 5,000 hombres y cuántas canastas quedaron? ¿O no recordéis que de 7 panes alimenté 4,000 y quedaron canastas? Y él le dice, entonces entendieron que no le hablaba del pan que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Olvidamos fácilmente. Ellos habían visto esto. El pastor el domingo pasado dio un mensaje. Habrá muerte, habrá vida después de la muerte, basado en la palabra. Cuando nuestra vida depende de la palabra, no nos olvidemos de lo que ella dice. Pelee cualquier batalla que les toque pelear en esta tierra, pero peléela con la palabra. Con la palabra. La Biblia dice, y este es el lema de esta iglesia, camino de santidad, y dice al final, que por torpe que sea, no se extraviará. Usted lea la palabra, escudriñela, deleítese en la palabra de Dios. Y ella dice que ellas van a ser las que van a alimentar nuestro espíritu. Lo más seguro en esta tierra para usted tener un espíritu bien alimentado es de acuerdo a su relación con Dios por medio de la palabra. Es la palabra la que da vida. Jesús quería que los discípulos entendieran que no era aquello, sino que ellos tuvieran claro, que conocieran, para que no se dejaran llevar por viento de doctrina, para que no se dejaran llevar por cualquier cosa que otro viniera. Tenemos un pastor en esta iglesia que está enseñando la palabra de Dios. Y mientras sea basado en la palabra de Dios, no se turbe su corazón, no tengan miedo, confíen. Y ustedes tienen su palabra, la palabra en la casa, y cada uno de ustedes pueden escudriñar la palabra de Dios en su casa. En cada uno de estos casos miramos que la mente equivocada era lo que hacía vacilar a cada uno de los casos que presentamos, a cada una de las señales. Nuestra mente era lo que hacía que vacilara. Cuando perdemos el enfoque de nuestra fe, cuando nos enfocamos en las circunstancias, en lo que está pasando, no nos olvidemos. No nos olvidemos de quién es Dios en nuestra vida. No nos olvidemos de lo que Dios hace, de lo que Dios hará, que Él hace grandes cosas. Y si Él lo hizo en el pasado y sus promesas son fieles y verdaderas, sin lugar a duda, Él lo seguirá haciendo en cada uno de nosotros. El Señor está en nuestro corazón y nuestra misión como líderes es anunciar y hacerle ver la gran necesidad que tienen de Cristo en su corazón. Todos necesitamos, hay un vacío. Ese vacío que hay, somos alma, cuerpo y espíritu. Y la única manera de usted llenar ese vacío es con la relación espiritual con Dios. Solamente a través de su relación espiritual con Dios. Y luego entonces lo que es nuestra alma y nuestro cuerpo se va limpiando y creciendo a medida que nosotros vamos adelantando en el camino del Señor. Cuando nuestra mente no es renovada, entonces nosotros fracasaremos. Y dice que simplemente una persona puede fracasar cuando en eso se sabe porque no ha renovado, no ha inventado nada nuevo, no ha hecho nada nuevo. Entonces no tiene cómo saber si está en su mente en fracaso
o está en libertad. Empecemos a hacer cosas nuevas. Empecemos a aprender a confiar en Dios. A confiar en Dios en los momentos de tempestad. A confiar en Dios en los momentos de angustia. A confiar en Dios en momentos de que tu hijo esté enfermo, que tu esposo perdió el trabajo, que tú no tienes alimento en tu casa, que tú estás solo. Aprende a confiar en Dios. Había una ciudad que le llamaban la ciudad de la mitad. Una mitad. Esta ciudad se llamaba la ciudad de la mitad y una joven dice, quiero ir a la ciudad de la mitad para conocer cómo es ese mundo allí, que todo es a la mitad. Entonces ella fue a la ciudad y cuando dice, déjame leer este libro. Cuando empieza a leer el libro, se da cuenta que cuando está a la mitad del libro, se acabó. ¡Wow! No pudo terminar de leer el libro. Luego, cuando dice, voy a ir al cine, cuando va al cine, se da cuenta que cuando la película está a la mitad, se apaga la televisión, la pantalla. Dice, voy a ir a un restaurante. Y cuando vaya al restaurante, ahí voy a pedir y me va. Cuando pide y todo lo que pide, le dan la mitad de lo que ella pidió. Y dijo, el domingo me levantaré e iré a la iglesia y tú verás que allí no me van a dar la mitad. Y fue a la iglesia y oyó el gran mensaje que el pastor dio. Y contenta salió y cuando llegó donde el pastor le dice al pastor, wow, por fin hay algo que pude ver que no está a la mitad. Dice el pastor, claro que sí que está a la mitad. Dice, no, usted terminó el mensaje. Él le dijo, no, este mensaje termina cuando tú lo pongas en práctica. Así que este mensaje termina cuando tú lo pongas en práctica. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que nuestro pastor sea quien obre a través de nosotros. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline. Dios la bendiga más. Como el mensaje se quedó a la mitad, yo lo voy a completar ahora. Padre hermano, son enseñanzas prácticas, sencillas, fáciles de aplicar a nuestra vida. Pero sobre todo cuando mantenemos el foco en el Señor Jesucristo. Amén. Por fuerte que sea la tempestad, por fuerte que sea el problema, mantenemos la vista en el Señor Jesucristo, todo será más fácil. Todo será más fácil. Óigalo claro. Yo no sé las dificultades que tú tienes en tu vida en estos momentos. Yo no sé las tempestades que están arropando tu vida en este instante, que te tienen fuera del foco. O sea, que te tienen fuera de la sintonía, de la vista, de la mirada en Jesús. Yo sé que hay cosas en derredor de cada uno de nosotros que muchas veces nos sacuden nuestra fe, nos hacen tambalear, nos hacen temblar. Pero Jesús está en el trono, está en control, no ha cambiado. Y está aquí para ayudarnos con esas dudas que asaltan nuestra mente y nuestros corazones. A veces estamos un poco desanimados, pero aquí está el Señor, el cual hace nuevas las cosas todos los días. Hay alguien en este lugar que necesita la oración. Alguien que esté pasando por ese momento donde a veces tú piensas que las cosas como que se acaban, que todo se cae, que ya nada sirve, que ya nada tiene valor. Hay alguien que no haya conocido al Señor Jesucristo aquí, que quiere entregar su vida